Con la muerte de Val Kilmer, el mundo del cine se despide de una de las figuras más versátiles y carismáticas de su generación. A lo largo de su carrera, Kilmer no solo se convirtió en un ícono de Hollywood, sino que también dejó una huella imborrable en cada personaje que interpretó. Hoy celebramos su legado a través de 10 de sus películas más emblemáticas, esas que marcaron su carrera y definieron su arte. Desde los 80 hasta su regreso en 2022, Val Kilmer supo sorprendernos, conmovernos y dejarnos una profunda reflexión sobre la vida y el cine. Comenzamos con su primer protagónico en Top Secret, 1984, una comedia de espionaje que parodiaba los clásicos del género. En este filme, Kilmer se entregó a la sátira con su caracterización de Nick Rivers, un cantante estilo Elvis Presley. Esta película fue su trampolín al estrellato, donde compartió cartel con Omar Sharif y sorprendió al mundo con su talento, tanto actoral como musical. Y luego llegó Top Gun, 1986. Con su papel de Iceman, Val Kilmer se convirtió en un ícono del cine de acción. Mientras Tom Cruise deslumbraba como Maverick, Kilmer nos dejó claro que la competencia de aviadores no era solo una cuestión de velocidad, sino de carisma. Un personaje que lo perseguiría a lo largo de su vida. Willow, la fantasía dirigida por Ron Howard, nos mostró a Kilmer en un papel diferente. Aquí interpretó a Mad Martigan, un guerrero que, además de su destreza en batalla, nos regaló un personaje lleno de humor y humanidad. Esta película se convirtió en un clásico del cine familiar y cimentó aún más la versatilidad de Val. En The Doors, Val Kilmer alcanzó una de sus cumbres actorales. Encarnó a Jim Morrison, el mítico líder de la banda de rock, con una entrega tan impresionante que el propio Morrison parecería haber cobrado vida a través de su interpretación. Fue sin duda uno de sus papeles más destacados y aclamados. En Batman Forever, 1995, Val asumió el desafío de interpretar al Caballero Oscuro, un papel que, aunque se convirtió en un éxito de taquilla, no fue del todo satisfactorio para él. Su versión del héroe oscuro sigue siendo parte del legado del cine de superhéroes de los 90. Kilmer se unió a titanes como Robert De Niro y Al Pacino en Fuego contra Fuego, 1995. En este thriller de Michael Mann, Val mostró su capacidad para destacar junto a dos de los actores más grandes de Hollywood, dejando claro que estaba listo para asumir papeles más complejos. La isla del Dr. Moreau, 1996, fue una película que, a pesar de sus problemas en producción, permitió a Val compartir escena con la leyenda Marlon Brando. Aunque la película no fue un éxito de taquilla, Kilmer logró formar una conexión memorable con Brando en este filme. En El Santo, 1997, Val asumió el papel de Simon Templar, un ladrón y maestro del disfraz. Esta película, basada en la famosa serie de televisión, le permitió brillar en un papel de acción que lo mantuvo firme como una estrella de Hollywood. En A Primera Vista, 1999, Val dio vida a un masajista ciego que se enamora de una arquitecta. Un papel romántico y conmovedor que mostró su capacidad para tocar fibras emocionales profundas en su público. Finalmente, su regreso en Top Gun, Maverick, 2022, nos sorprendió a todos. Gracias a la inteligencia artificial, Val pudo retomar su papel de Iceman, a pesar de los desafíos que la vida le presentó. En su última aparición en el cine, su legado como uno de los grandes actores del cine contemporáneo quedó sellado. Estas son solo algunas de las películas que hicieron de Val Kilmer una estrella. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos personales y físicos, pero su arte nunca se apagó. Val Kilmer vivirá en nuestras memorias, no solo por sus personajes, sino por su dedicación, su pasión y su humanidad. Gracias, Val, por dejarnos una parte de ti en cada una de tus películas. El legado de Val Kilmer siempre estará con nosotros.